Necesito agua. Demasiado seca. Está muy seca. Hoy tengo ganas de comer algo dulce, pero a esta hora en esta ciudad las panaderías están cerradas, así que vamos a comprar algunos dulces, algunos snacks del supermercado. ¿Me acompañan? Pero antes los saludo. Hola a todos y todas. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y ya saben que aquí aprendemos español real, el español que vas a utilizar si vives, trabajas o visitas un país hispanohablante o quizás simplemente eres un estudiante de este hermoso idioma. Así que hoy me van a acompañar a comprar y a probar diferentes dulces, snacks y también vamos a aprender un poco de vocabulario para describir sabores, texturas y comida en general. Así que si quieren aprender un poco más de este tema, quédense en este video. Y ahora sí, vamos. Listo, ya estoy en casa. Fuimos al Eurospin, como pueden ver. Y ahora les voy a mostrar lo que compré. Vamos a ir probando y describiendo un poco. Tengo agua porque yo me empalago rápido. ¿Conocen este verbo? Empalagarse es cuando comes algo dulce y te saturas de tanto azúcar muy rápido. Así que voy a ir mostrándoles. Veamos cuál es el primer snack que voy a probar. A ver, vamos a empezar con este producto. Es un bizcocho tricolor de 3 sabores. Dice con leche italiana. La verdad, un pastelito. Es helado, por cierto. ¿Sí? Tiene diferentes capas de sabores. Pero hemos tenido un accidente con este dulce porque se aplastó en la bolsa. Está un poco aplastado, pero sigue siendo comestible. También está un poco derretido. Sí conocen este verbo, ¿cierto? Así que sí, un poco destruido. Lo comeremos con mucho cuidado. Denme un segundo que lo abro bien. Yo no lo veo de 3 sabores. Veo 2. Supongo que el tercero es... Oh, ya entiendo. Lo corté mal. Esperen, ahora les muestro. Está destruido. Este era el primer sabor, que es amarillo. A ver, vamos a probar. Me gustaría que dijera cuáles son los 3 sabores. Zamballón. Vainilla, zamballón y chocolate. Bueno, supongo que este es el zamballón. Luego, en el medio, tenemos el chocolate, que también está destruido. Bueno, acá queda mitad zamballón, mitad chocolate. Y la última parte también queda mitad chocolate, mitad vainilla, bastante derretido. Por ser un dulce helado sabía que corría el riesgo de derretirse, pero no tan rápido. Sobre este dulce, un helado regular. El sándwich. En Perú le llamamos sándwich de helado. Bastante común. Es suave, pero la parte del bizcocho está un poco seco. Pero también como el helado se está derritiendo, está un poco húmedo. La verdad, es bastante dulce para mi gusto, así que está bueno, está dulce, pero bastante artificial. No esperaba más tampoco al ser del supermercado, así que está bien. Vamos con el siguiente. Bueno, tampoco esperen mucho de estos snacks porque, ya les dije, son del supermercado, los clásicos. Son productos bastante procesados, pero quería probarlos esta ocasión. Siguiente, tortitas rellenas de manzana. Me dan mucha curiosidad. Vamos a ver primero el aspecto. Está duro. Oh, ok, vienen varias separadas. Así que abriremos una. Wow, se rompió. Son muy frágiles. Es como una pequeña tartita de manzana, una mini tarta, aparentemente rellena de una compota de manzana.
Es suave, pero es bastante delicada. O sea, apenas la toqué y se deshizo. Vamos a cortarla y ver el relleno. A ver cómo está. Una ligera capa de manzana. Vamos a probarla. No voy a mentir, se ve un poco seca. Necesito agua. Demasiado seca. Está muy seca. Ni siquiera la compota de manzana intenta hacerlo más húmedo. Muy seca. El relleno, la verdad, sabe a manzana un poco natural. Estoy sorprendida. La masa no es la mejor. El relleno está bastante bien. Si no tienes agua para pasarlo, un poco difícil de comer. Pero bueno, la idea era probar. Así que tengo toda la mesa de migajas de este postre. ¿Qué vamos a hacer con el resto? No lo sé. Algún día lo comeremos. Es un poco dulce, bastante dulce. Pero me gustó también la forma, como una mini tartita de manzana. Bastante interesante. Antes de probar el siguiente snack, quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter de forma gratuita y así recibir material exclusivo cada semana. No tienes que preocuparte por organizar tus clases, tus estudios de la semana. Te llega automáticamente a tu correo electrónico. Si quieres suscribirte y recibir este material original, puedes hacerlo en nuestra página web burbujadelespañol.com. Entras aquí, vas a la sección newsletter, escribes tu correo electrónico y haces clic en quiero aprender. Así de fácil estás conectado con nosotros y recibirás tus clases de español donde podrás practicar pronunciación. Tenemos noticias, cultura, podcast y mucho material más para llevar tu español a otro nivel. Así que puedes ir a nuestra página web, que te voy a dejar el link también en la descripción. Creo que voy a terminarme esta botella de agua. Vamos a probar algo salado para balancear. Nada especial. Chips de papitas. Clásico, snack, salado, crujiente. No se nota mucho el color, pero para mí, para las papas que he visto y he probado, están bastante blancas. La luz hace que se vean más amarillas, pero ¿son así en sus países? Cuéntenme. Nunca he visto unas papas tan blancas. Será cuestión de probar. Son finas, crujientes. Quiero probar el sabor. Bastante bien. Me gustan. Pensé que no iban a gustarme, la verdad. Pero lo que sí puedo notar que esta no es una hoja de papa cortada, ¿no? Creo que este tipo de papas tienen otro proceso. Me parece que se hace como una masa de la papa. A esta masa le dan esta forma y luego se hacen estos snacks. Entonces tiene este sabor De papa, pero masa de papa. En algunos países yo sé que le dicen patatas, pero papas. Estas papas son peligrosas porque son adictivas. Una más. Me gustaron esas papas. Yo sé que es algo bastante común, pero probé unas en otro país y también sabían diferentes, entonces pensé que estas tendrían alguna diferencia también. Me gustan. Agüita. Siguiente. Crema a la vainilla. También bastante básico. Quiero saber cómo sabe esta versión. Así que es una natilla o un pudín de vainilla. Se ve bastante cremosa y homogénea. Vamos a ver qué tan dulce es. Me interesa. Ve así. Esa es la textura. Pensé que estaba más espesa. Se ve bastante ligera. Voy a darle una última oportunidad. No es mi favorita. Es bastante cremosa, pero un sabor muy artificial. En la primera cucharada que probé, sentí un sabor a perfume. Quizás soy yo. Si a alguien le gusta este postre, no se ofenda, por favor. La tercera es la vencida. Mejoró un poco a la tercera. La verdad que sí. Creo que quizá un poco más fría. Cambié la consistencia. Estuvo acá afuera, quizá por eso también cambió el sabor. Pero mientras más voy comiendo, mejor sabe.
No había mucho que esperar también, sabor vainilla, así que ¿les gusta este tipo de postres? Me siento un bebé. Parece comida de bebé. Pero para probar alguna vez, siguiente. Ya que estamos probando vainilla, tenemos unos hojaldres con crema. Crema pastelera, me imagino. La verdad, en español tenemos esta palabra hojaldre porque son varias láminas, hojas que se generan con cierta forma de amasar. Y es bastante conocida en postres porque suelen ser muy crocantes. Así que vamos a probar. Me parece que para lograr la textura son pequeñitas. La textura de hojaldre hay que usar bastante mantequilla. Por suerte son pequeñas, así no me puedo empalagar. Me parece interesante cómo dentro de la bolsa hay otra bolsa. ¡Tarán! ¿Cómo lo ven? Voy a partirlo para ver si es tan crujiente como parece. Quise acercar el micrófono, pero es bastante crujiente. Pueden ver el relleno de la crema y todas las capas que hacen al hojaldre. A probar. ¿Escucharon? Está crujiente. Probablemente uno de mis favoritos hasta ahora, pero muy dulce. Bastante dulce. Crujiente, cremoso, quebradizo. No tanto como la tarta, pero bastante bueno, la verdad. Se deshace en la boca. Me gustó, me sorprendió. Pasemos a otro. Esta es un puré de fruta de manzana y ciruela. Pura pulpa, la fruta de verdad. No sé si es exactamente una mermelada. No es una compota. Voy a ser honesta, no tiene buena pinta. ¿Lo comerían? Bueno, vamos a hacerlo para poder describir. Se siente bastante natural. Parece que alguien aplastó la fruta y lo puso aquí. Es como de todo lo que he probado hasta ahora, lo más natural. No lo pondría en la categoría de postres o snacks. Realmente es pura fruta y no tiene azúcar, entonces sabe a un puré de frutas. Una compota fresca, bastante natural. No sé qué tan procesada sea, pero bastante bien. Es un snack que llevaría en mi bolso realmente. Me sorprendió. No es delicioso, no voy a mentir, comparado con todas las otras cosas que estamos probando, pero una buena opción, más saludable dentro de todo. Obviamente es mejor la fruta como tal, pero es que estás por el supermercado y tienes esto cerca y rápido, ¿por qué no? Vamos a probar algo salado. Esto lo he visto en diferentes países también. Son unos palitos de queso crocantes. Snacks de queso inflados. Oh, son pequeñitos. Pensé que eran más grandes. Pensé que eran de este tamaño, pero miren, chiquitos, pequeños. Sabor queso, huele mucho a queso. Queso formal. Tienen un sabor fuerte a queso. Diferentes tamaños. Este está más grande. Muy crujientes, mucho sabor a queso. Adictivos también. Tienen mucho sabor a snacks que solía comer cuando era niña. Son hechos con harina de maíz. Nada más que agregar, la verdad. Un clásico snack de queso. La verdad, bastante ricos. No estoy decepcionada. Siguiente, ya estamos terminando. Me quedan, creo que 2 snacks. El siguiente es algo también clásico de diferentes lugares. Una barrita de chocolate, también rellena. Vamos a ver de qué está rellena. Me parece que de una crema de leche. Sí, con relleno, sabor a leche. Voy a partirla para ver. Bastante básica. Chocolate y relleno de leche. Tampoco nada excepcional. Relleno. Lo de fuera podemos decirle cobertura. Leche con cobertura de chocolate. El relleno me recuerda a la leche condensada. ¿Conocen la leche condensada? Muy similar. Muy dulce también. Para el final he dejado una versión diferente del tiramisú,
que yo no he probado, tiramisú a la fresa. Así que me emociona un poco este. Obviamente he probado el tiramisú común, regular, pero no con otros sabores. Se ve así, la fresa abajo. Me asustó un poco. Antes de probar este tiramisú, quiero recordarles que si quieren practicar su español con un profe hispanohablante, pueden hacerlo entrando a nuestra página web burbujadelespañol.com. Una vez que entran a la web, pueden ir a la sección clases online y agendar una clase con el profe de su preferencia. Las clases son personalizadas y adaptadas a tu nivel y objetivos. Así que no tienes excusa para no practicar tu español. Y qué mejor que hacerlo con alguien que hable español de verdad. Así que te esperamos en nuestras clases. Espero verte ahí. Ahora sí. ¡Tarán! Interesante. Huele fuerte. Cucharita. No sé por qué me dio miedo probar esto. No sé si sea una buena combinación. Voy a intentar poner todos los sabores en una sola cucharada. No está tan mal. Está bastante húmedo, la verdad. Bastante ligero. La parte cremosa del tiramisú, muy suave. Lo que no me convence mucho es la fresa. No sé qué tan natural sea. Me parece que no. Pero tiene un color medio transparente. No me termina de convencer al 100%. Prefiero el clásico. No es mi favorito. Pero está bueno probar cosas nuevas. Y ahora, con esta papita, voy a despedirme. Espero que les haya gustado este video y hayan aprendido un poco a describir sabores, texturas y la comida en general. En este caso, fueron unos snacks bastante básicos que puedes encontrar en cualquier supermercado, pero para mí son cosas nuevas porque no son productos que normalmente encuentro en mi país. O sí, pero en otra versión con otros sabores. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Puedes pasar también por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Ya sabes que puedes suscribirte a nuestro newsletter, puedes agendar una clase con nuestros profes, quizá ser un miembro exclusivo de la comunidad de Burbuja del Español o encontrar diferente material y contenido para seguir practicando. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.